Ya vamos por el quinto panel, atravesamos prácticamente toda la cadena del agro como lo estuvimos viendo, pero ahora tenemos una ronda de conversación muy especial que va a tratar sobre cambio generacional. Se vislumbra que los jóvenes productores y asesores tendrán un papel de suma importancia en la transformación y el futuro del sector. Su contribución será fundamental para desarrollar un agro mucho más moderno, sostenible y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Con su energía, sus ideas innovadoras, los conocimientos actualizados, se espera que impulsen el cambio en áreas como la innovación y la adopción de tecnología, la sostenibilidad y el enfoque regenerativo en el ambiente, la exploración y la diversificación de nuevos servicios de acuerdo a las oportunidades que traen las crisis, la conexión con el consumidor, como estuvimos viendo, sobre la trazabilidad de los productos, la mayor diversidad e inclusión en los grupos de trabajo, en los equipos, los cambios en la cultura laboral y el acceso a la educación y los recursos, sobre todo en las áreas rurales. Muchísimos desafíos, vamos a ver qué tienen para contarnos. Agus, ¿qué piensan los jóvenes del agro con los que te relacionás con respecto a la vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué piensan de la rentabilidad y la sustentabilidad? ¿Cómo es esa relación para ellos? ¿Y cuál es Bien, tu perspectiva personal? bien, bueno, primero que nada agradecer por la invitación. Me encantó lo que dijo Silvia, la verdad que hizo una retrospectiva y una reflexión bastante interesante, que comparto muchas de las cuestiones, que no es ni más ni menos que también, y lo ato a la pregunta, que la idea de progreso de la humanidad. Es decir, la humanidad ha tenido siempre la capacidad de crear cierta realidad intersubjetiva para tratar de organizarse o buscar la innovación, que no es ni más ni menos de resolver las problemáticas. Y en ese progreso, bueno, hemos pasado de ser de nómade a sedentario, el advenimiento de la agricultura y la civilización, y bueno, consolidando imperios, ciudades, los estados-nación, y bueno, hoy nos encontramos frente a varios desafíos interesantes. En cuanto a la pregunta en particular, por ahí un poco de la percepción, no me voy a rogar el propósito que tienen todos los jóvenes, sino un poco la percepción con lo que uno por ahí se relaciona, tanto en la Presiden, con los compañeros que fueron de la facultad, las distintas organizaciones, y la realidad que es bastante heterogéneo, digamos. Podemos hacer un listado de legado familiar, dejar un mundo mejor, producir más con menos, o sea, hay un sinfín, pero todo bajo va la idea en sí del progreso. Es decir, cuando hablamos con respecto a la segunda pregunta, me hace referencia si qué piensan con respecto a la rentabilidad y la sustentabilidad, no hay una dicotomía. No creo en esa dicotomía y creo que no hay una percepción también de parte de los jóvenes que una cosa es ser rentable y per se o no puede ser sustentable. Yo creo que se puede ser rentable y sustentable, la inversa. De hecho, todo el abanico de oportunidades que se abre para el agro mundial, para la Argentina también, en cuanto a los desafíos mundiales que tiene la humanidad, ya sea abastecer de alimentos, como decía Silvia, tenemos que duplicar la producción de alimentos de acá al 2050, no solamente que la tenemos que duplicar, sino también tenemos que achicar esas brechas productivas, pero a la vez también tenemos que disminuir la pérdida de desperdicio de alimentos que hoy en día está alrededor de 1/3, y eso también abre otras innovaciones, otros desafíos. No solamente tenemos que tener en esos desafíos alimentar a un mundo de manera sustentable, sino tenemos que abastecer de energía, de fibra, y debemos hacerlo de la mejor manera. Así que a grandes rasgos no creo que haya la dicotomía, nos abren un desafío en el sentido de decir hay un montón de nuevos negocios que podemos generar. De hecho, se habló durante la mañana de esta posibilidad de monetizar lo bien que producimos, digamos. La Argentina es referente a nivel global en cuanto a una agricultura de baja huella de carbono. Yo creo que ahí también se abre otro abanico de decir cómo podemos monetizar una producción con menor huella, ya sea logrando diferenciales de precio en la producción por su calidad, ya sea a partir de monetizar con un posible bono o no. Así que no solamente que podemos ampliar la mirada de monetizar eso, sino de crear un sinfín de empresas. O sea, la Argentina también necesita crear riqueza, crear empresas. Se habló también de los emprendedores que hay en nuestro país, que ha crecido en los últimos 5 años.
pasamos de tener 20 startups a tener 250 startups, hay muchos emprendedores, no solamente del mundo agro, sino también relacionados con otras disciplinas del conocimiento. Y acá nos abren también otro desafío de la apertura que debemos tener desde el sector o de la comunidad agroalimentaria, mejor dicho, con otras disciplinas del conocimiento. Es decir, para lograr solucionar esas problemáticas, esos desafíos, tenemos que sentar a una mesa entre equipos de diferentes disciplinas del conocimiento. Es decir, me imagino a un agrónomo sentado con un científico de datos, con un biólogo, con un biotecnólogo, creando una empresa para estos desafíos que se vienen. Así que eso un poco en perspectiva, ¿no? Bueno, espectacular, súper claro y qué lindo es el acento cordobés. Gracias, Agus. Agus, quienes tienen la posibilidad de estudiar, ¿qué están eligiendo hoy? ¿Cuáles son sus lugares favoritos para trabajar? ¿Son las grandes empresas, las pymes? ¿Es trabajar en el campo? ¿Es emprender? Y dentro de esas organizaciones, ¿cuáles son las áreas donde más les interesa hoy? ¿Ventas, seguimiento de cultivos, digitalización? ¿Qué estás viendo? Lo que estoy viendo es que eligen estudiar agro también por esa heterogeneidad que tenemos, digamos, de la posibilidad de trabajar. Es decir, podemos desde hacer investigación, trabajo en campo, desde crear una empresa, de monitoreo, de venta de insumos. O sea, justamente el atributo positivo que tiene la agronomía en sí es una diferenciación de tareas terrible. Es decir, hago una retrospectiva. Pensemos en el siglo XVII, siglo XVIII, que hablábamos de la disciplina de conocimiento, tenía personas que hacían un montón de disciplinas de conocimiento, es decir, eran polímatas. Después se vino la especialización en el siglo XIX, XX más o menos. Y ahora lo que necesitamos de los desafíos para adelante no solamente es volver a esa visión sistémica, sino tener la capacidad de relacionarnos con la otra disciplina. Y ahí está justamente el desafío para el agrónomo también. Y además también pensando en lo que dije anteriormente, los desafíos que tenemos de producir más, con menos, más alimentos, más energía, va a necesitar conocer un montón más de cosas que todavía no sabemos. Es decir, cuando uno habla de que debemos adaptarnos y mitigar el cambio climático como un desafío certero, que está asimilado por los jóvenes, por la comunidad científica respaldada, etc., ese desafío genera que de todos los sectores de la economía, emisores, generemos una disminución o buscar alternativas. Y ahí surge el agro. El agro no es el problema, sino la solución de abastecer de productos y servicios a una gran parte de los otros sectores de la economía. Pensemos el 40% de la construcción, emisora. Pensemos que desde una base biológica podemos estar construyendo paneles de construcción. Pensemos de la industria emisora del petróleo, podemos sustituir a través de una base biológica esos combustibles fósiles, es decir, etanol, biodiesel o otros cultivos alternativos que se están barajando para otro tipo también de industria. Y eso es conocimiento que necesitamos agronómico, es decir, necesitamos un montón de agrónomos que sepan de otros cultivos alternativos, de en qué época sembrar, de cómo, qué manejo va a tener. Es decir, yo soy muy optimista, pero y me apasiona por los desafíos que se vienen y la necesidad de construir o de generar otro conocimiento. Por eso más yendo a la pregunta, la realidad es ¿por qué eligen la agronomía? Justamente por esa heterogeneidad que hay. Es decir, a lo mejor probás investigación, no te gusta, te das vuelta y creo que a lo mejor puede estar siendo un buen comercial o dando clase, etc. Pero en sí a mí, volviendo más que nada a la visión que uno tiene de cara a la disciplina de la agronomía, ¿no? O del agro, creo que es esto. Tenemos grandes desafíos para abastecer de una manera creciente y vamos a necesitar conocer un montón de aristas más del agro. Es decir, como mencioné antes, tenemos que achicar las brechas productivas. Bueno, ¿cómo vamos a achicar las brechas productivas cuando no tenemos conectividad a nivel territorial? Es decir, lo que estamos cosechando en cada hectárea son datos. Bueno, lo que necesitamos de esa hectárea, de ese dato, transformarlo en información para tomar una decisión. Uno de los gran baches es la conectividad. Es decir, la conectividad no solamente nos va a ayudar a achicar la brecha productiva, sino también nos va a dar una cierta territorialidad e integración. También pensemos, entre paréntesis, que la Argentina fue uno de los países con una urbanización más
que sea más drástica, ¿no? Con mayores porcentajes de la media mundial. Pero bueno, ahora repensemos esto. Vivimos también inmersos en la virtualidad, es decir, por ahí muchas de nuestras relaciones pasan por la virtualidad o no. Bueno, ¿por qué no? Vamos a tener jóvenes viviendo en el campo, pero necesitamos conectividad para que se conecte con sus amigos que están en la ciudad de una u otra manera. Ese es un bache interesante, digamos, que a solucionar. Y a la vez un bache interesante porque la Argentina tiene, si algo tiene la Argentina, es una plataforma fotosintética, digamos, de las más grandes, y esa base, esa plataforma es la biomasa, es decir, tenemos la capacidad de esa biomasa de transformarla. Pensemos la heterogeneidad de cultivo, de condiciones de afoclimática y de lo que producimos en nuestro país, desde el NEA, del té, de la yerba, nova, limón, la caña de azúcar, pasando a Cuyo, todas las producciones de olivo, vid, la pampa. Bueno, a ver, pensemos que en esa heterogeneidad necesitamos conectividad y necesitamos agregarle valor a esa biomasa. Y en ese valor a esa biomasa entra este concepto de la bioeconomía, es decir, cómo pensamos la descarbonización. Bueno, justamente este evento habla de la transformación digital del agro. Necesitamos esa convergencia de esta tecnología, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, del Internet de las cosas, para agregarle mayor valor a esa biomasa. Súper completo. Bueno, si no saben qué estudiar, tienen 17, 18 años, estudian agronomía y después ven qué hacen. Hay mucho.